En el video a continuación, más que dar una opinión, voy a intentar demostrar que lo que conocemos como clean look no es una moda inocente, es más un síntoma de una recesión cultural. Pero, ¿a qué me refiero con recesión? Cuando hablo de recesión, me refiero a una recesión cultural. Estamos hablando de un periodo de declive, un periodo de estancamiento de la vida cultural y de la creatividad social. No es algo intrínsecamente económico, pero sí está relacionado. Pues no estamos hablando de productividad, estamos hablando de un retroceso cultural, estamos hablando de un retroceso en la diversidad y un retroceso en nuestra misma vitalidad. Pero, ¿qué características tiene este? Para empezar, existe una falta de innovación tremenda. No existen las nuevas ideas, no nacen las nuevas ideas, porque se le teme innovar, se le teme experimentar, se le teme ser diferente. Y esas diferencias, pues antes, los que nos convertían en algo único, se convierten en algo uniforme. No hay diversidad, desaparecen los idiomas, se prioriza la franquicia y se llega a un estándar global. Pero realmente la manera en la que nos vestimos habla tanto de nuestra sociedad. ¿Puede la moda evidenciarse o sea, podemos evidenciar esto en la moda? La moda en realidad es uno de los mayores representantes en sociedad. Los periodos históricos y sociales pueden llegar a entenderse con la misma moda, la manera en la que se vestían. Pero vivimos actualmente en un escenario muy sobrio, muy recatado, muy aburrido. Su mayor exponente es el clean look. Hay un camino largo para explicar de dónde nace, pero podemos decir que su principal motivo es esta fatiga de sobreestimulación que existía. El rey de la moda antiguamente era el maximalismo, los colores, las capas, las siluetas exageradas. El clean look es completamente su contraparte, es un agotamiento visual, es una incapacidad del sistema por crear novedades disruptivas. Por ello, necesitamos volver a lo básico. Si queremos llegar a hablar de un origen, no tenemos que hablar de moda intrínsecamente, tenemos que irnos al siglo XX en Europa y Estados Unidos. Estamos hablando de arte, de arquitectura, estamos hablando de que un arquitecto modernista de nombre Ludwig Mies van der crea lo que hoy conocemos y la frase que nos tenemos cansados actualmente, el menos es más, less is more. El ADN filosófico del clean look, ¿no? Pero él lo decía más que todo aplicado a la arquitectura, al arte, ¿no? Rechazaba la ornamentación de más que había. Estaba a favor completamente de la función antes de la estética. La pureza, los colores más neutros. No se creó como algo para vestir, se creó como una ideología visual. Pero, ¿cómo se traslada esta ideología visual a la moda? Tenemos que irnos a las casas de lujo, al mercado de lujo, ¿no? A la cosificación de esta ideología. Tenemos que ir a Italia y a Francia y hablar de diseñadores como Giorgio Armani o de Jill Sanders, conocida como la reina del menos es más. Pero también tenemos que hablar de cosas más recientes. Tenemos que hablar de marcas como The Row. Tenemos que hablar de Bogotá Vendetta, que han definido lo que conocemos como el quick luxury moderno o el lujo barato. Estas casas no te venden ropa, te están vendiendo estatus discreto. Es un mensaje de mi elegancia no necesita gritarse con logos, porque mi poder económico y mi buen gusto son obvios para quien deba saberlo. Pero ¿cómo se adoptó masivamente esta costumbre? Porque las personas normalmente no es que sigan el trabajo de Giorgio Armani. Tenemos que hablar del mundo corporativo globalizado. Tenemos que hablar de Steve Jobs, tenemos que hablar de personas como Mark Zuckerberg. Personas que siempre iban uniformadas o que no se molestaban mucho en ver cómo se iban a vestir. Ellos trasladaron la estética de lujo a un uniforme totalmente de productividad. Esa justificación de la eficiencia, ¿no? De evitar esa decisión tan estúpida y tan trivial que es ¿cómo me voy a vestir el día de hoy? El clean look nos quiere vender una estética, pero una estética universal, una estética estandarizada. Cuando vemos un outfit minimalista, no importa en dónde estés, estás en Seúl, estás en Bogotá, estás en Ciudad de México, es exactamente el mismo. Esto atenta contra la personalidad, es una pérdida de diversidad, es una pérdida de identidad local en la vestimenta. Se está sacrificando lo que es la personalidad en favor de una elegancia genérica, de una elegancia globalizada. Este old money, clean look, cute luxury es conservadurismo, es una estética que no nace de las calles, que no nace de los movimientos, que no nace del barrio, es una estética que nace de las pasarelas de lujo, es una estética que nos quiere decir mi elegancia es silenciosa, no necesito llamar la atención porque puedo permitirme comprarme un jersey, unos jeans o unos zapatos de $1000.
La cultura se nutre del riesgo, se nutre de la experimentación y muchas veces también se nutre del mal gusto como motor de cambio. El minimalismo estéticamente es a prueba de críticas porque es tan seguro que es estéril. No hay riesgo estético, no hay evolución. Es un equivalente cultural a quedarse en una zona de confort permanentemente. Cuando una cultura tiene miedo a parecer demasiado, es una cultura en recesión. Clean Look no solamente es una estética, es un vehículo con valores sociales conservadores. Uno de ellos es el control del cuerpo y de nuestra propia individualidad. Cuando eliminas toda la ornamentación, se elimina la capa de expresión corporal. Una estética que domestica el cuerpo se vuelve predecible y no se convierte en una amenaza al status quo. Es la antítesis de los movimientos culturales como el punk, como el hip hop, como el glam, que usaron la moda como un arma de protesta. Actualmente es todo lo contrario. También es un arma profundamente racista, porque el clean look puede operar bajo una estética racialmente codificada. Tengamos en cuenta que estos cánones que siguen de elegancia minimalista, estas paletas de colores beige, blanco, grises, cortas, tienen raíces en un modernismo europeo y norteamericano, que se establece como algo universal, como algo neutral, una estética que en realidad es culturalmente específica, y esto tiene el efecto de marginar tradiciones estéticamente. Marginamos culturas que valoran el color, que valoran el adorno, que valoran el volumen, que valoran patrones complejos, los logos, como en muchas tradiciones africanas, indígenas, latinoamericanas y asiáticas. Cuando una estética se declara universal o profesional, su contraparte, la otredad, se convierte en algo étnico, se convierte en algo de nicho, se convierte en algo poco profesional. Hay abundantes de estudios y testimonios que muestran cómo personas de color llegan a ser penalizadas en entornos laborales por llevar peinados naturales como lo son los afros o las trenzas, por usar ropas con estampados tradicionales o colores muy vibrantes, o por ser considerados poco serios o incluso como distractores.